47 años de dictadura iraní. ¿Qué es lo que hay aquí arriba en su manera de pensar las cosas? Pero carajo, tenemos que inventarse o que hay armas químicas para entonces justificar las muertes. Hoy por hoy este mundo está en un hilito. En contexto. Buenas noches. Aquí estamos una vez más en contexto, pero con una versión extendida. Hoy estaremos dando inicio a una nueva temporada de este programa, agradeciéndole a don Ismael Reyes, ¿no?, que nos ha brindado la confianza de estar en este equipo Grandes Ligas todas las noches, analizando los principales temas nacionales e internacionales. Pero estaremos más enfocados en lo que pasa en el patio, en lo que pasa en el aspecto político de la República Dominicana. Entonces, hoy estamos en esta nueva temporada donde un poquito más extendido estaremos durante 2 horas analizando todos esos temas. Esperamos la sintonía de cada uno de ustedes y que puedan asimilar todo este contenido que día tras día estaremos preparando para ponerlo en pantalla en Su Mundo TV, que está en diferentes plataformas, aparte de los tableras que tenemos principales como Claro, como Altiz y todas las demás. Así que ya usted sabe, hay varias formas de sintonizarnos y por supuesto también de las redes sociales. Entonces, soy un intruso en este equipo porque he estado dándole seguimiento a todo este personal que ha estado componiendo este gran espacio cada noche y veo la calidad de los comentarios, de los análisis de cada uno de los integrantes de este programa. A mi izquierda tengo a William Correa, un gran amigo, William. Buenas noches, hermano Wilson Collado, una estrella, don Wilson, de verdad que en esta nueva temporada de En Contexto, feliz de compartir con usted y con este equipazo, ¿verdad? Y sobre todo con los amigos televidentes que se han dado la tarea de convertirnos en el espacio número 1 de la televisión dominicana. De verdad que buenas noches a todos ustedes y aquí estamos en Contexto. Así es, aquí está a mi derecha Marino. ¿Cómo está usted? Saludos y muchas bendiciones. Primero agradecer a Dios por la oportunidad de una vez más poder estar en interacción con ustedes, que son los mejores, los que nos siguen y los que nos dan sentido para la existencia de En Contexto. Cuando yo estaba en una loma de Moca, allá en Villatrina, en esa loma ahí, cargando agua en burro, andando descalzo, yo siempre era un amante de la radio y escuchaba esas voces ombligofónicas, decíamos anteriormente, y siempre me llamaba la atención. Entonces, tengo que reconocer el talento y la capacidad de un locutor. Humberto, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Wilson. Todos en algún momento fuimos intrusos, porque nos tocó ingresar al programa siendo nuevos dentro del equipo y nos fuimos acoplando poco a poco. Pero hoy, tal cual como lo dijiste, Wilson, estaremos hasta las 9 de la noche. Una extensión de nuestro espacio En Contexto, como todas las noches, pero ahora más aquí en nuestro país, donde vamos a debatir diferentes temas que son de interés nacional y por supuesto también tendremos la parte internacional porque hay temas que son muy relevantes y que no podemos dejar por fuera. Así es. Recuerdo que una vez me leí un libro que decía cómo hacer artículo de periódico, porque yo tenía como esa intención de, nunca estudié periodismo, pero me leí ese libro de Lipe Collado. Entonces ahora me encuentro que aquí hay un hijo de él en el equipo, Así que Fabricio, buenas noches. Gracias Wilson, gracias a todos por estar con nosotros en nuestra nueva versión y bajo la dirección de Wilson Collado, que les aseguro es excelente porque esto acá es mío de apellido. Aquí hay una rosca Collado. Sí. Miren, vamos a ver lo que trae nuestro diario Su Mundo. Su Mundo, ahí están las principales noticias. Si usted quiere saber lo que está pasando a nivel nacional e internacional, a un solo clic, de Su Mundo Digital, que es el diario más leído que hay actualmente
y más actualizado. O sea que usted tiene que entrar a hacer un clic en su mundo digital y vas a poder ver todas las informaciones. ¿Qué tenemos ahí, William, en los principales titulares? Bueno, ahí tenemos en el principal titular, ¿verdad? Especialmente en las globales de su mundo digital, donde decimos no la verdad, sino Marino, ¿cómo decimos? Toda la verdad. Dice que María Corina Machado anunció que volverá a Venezuela en las próximas semanas. Así es, tenemos también Embajada Dominicana en Israel, emite alerta a sus ciudadanos por crisis en Medio Oriente. Abinader recorre Gaspar Hernández tras inundaciones y promete indemnizaciones. Pero miren, pienso que hay un tema obligatorio que tenemos que tratar desde el principio y es de lo que está pasando a nivel mundial con la situación del bombardeo que ha hecho Estados Unidos e Israel a Irán. Recientemente escribí un artículo donde decía o digo que Irán no es Venezuela, refiriéndome a que lo que pasó en Venezuela pasó sin pena y sin gloria, fue como pan comido para Estados Unidos en este operativo, porque miren, militarmente no podemos comparar a Venezuela con Irán, o sea, pero al ver estos bombardeos y al ver la actitud asumida por parte de Irán cuando le matan a sus principales líderes, señores, cuando usted le mata o desaparece a los líderes de un movimiento religioso, eso hay que prestarle atención porque usted le está destruyendo la esperanza a ese pueblo. Y eso ha generado una situación de incertidumbre a nivel mundial. Primero, Donald Trump se vendió como el paz, el hombre paz. Y eso fue lo que les vendió a los estadounidenses, hasta el punto que la mayoría de estadounidenses le dieron el voto porque Donald Trump incluso decía, bueno, yo si hubiese sido presidente de Estados Unidos no inicia la guerra de Rusia y Ucrania. Y dijo también que la iba a finalizar en menos de un mes. No lo ha hecho. Pero ahora cuando vemos estos bombardeos que se han producido, porque supuestamente está generando bombas nucleares, Irán, es lo que dice Estados Unidos, pero bueno, cuando vemos hacia Latinoamérica, Estados Unidos dice, bueno, X presidente o X estado es narcotraficante. Entonces vemos que hay una justificación siempre por parte de Estados Unidos para intervenir en la soberanía de los pueblos y es un tanto peligroso. China recientemente ya se refirió al tema, el estrecho de Hormuz ya ha sido bloqueado, entonces esto va a encarecer los precios del petróleo a nivel mundial, que ya se han disparado. Entonces, la repercusión económica y de incertidumbre al cual está exponiendo Donald Trump al mundo en este momento es un tanto innecesario. Entonces tú dices, bueno, pero ¿dónde está lo diplomático? ¿Por qué si había una negociación en principio y se había llegado a un acuerdo con Irán, por qué esto no se cumple? ¿Por qué entonces se tuvo que llegar a esta acción? Bueno, vieron ustedes que en días pasados se produjo un bombardeo también contra Irán, pero eso se quedó ahí. Echaron hacia atrás y negociaron. Pienso que en este momento es totalmente distinta la situación. Así es. Fíjate que el gran problema que enfrenta la humanidad hoy no es nuevo. Es que los imperios primero venden una guerra que tienen que justificarla, inventarse o que hay armas químicas, o que hay un narcoestado, o que para bien de la paz de los pueblos, y a partir de una narrativa que primero se vende el lenguaje, para entonces justificar las muertes. Hasta ahora nunca ha habido un imperio que diga, esta guerra es porque nos interesa el petróleo, esta guerra es porque nos interesa los metales que tienen la tierra raras. Es toda una narrativa histórica que entonces, y ahí está lamentablemente cadenas mediáticas que justifican todo esto. Hoy por hoy, frente al tema de las IA, y frente al los temas de quienes controlan hoy los medios de comunicación, todo hay que filtrarlo, señores, porque te meten imágenes incluso de otros momentos que ya pasaron, haciéndote creer que son ahora que están ocurriendo.
y con esto concluyo esta parte. Señores, es muy posible que en esta guerra quien va a quedar más afectado va a ser Israel, porque el nivel de artillería que están lanzando los iraníes es tan fuerte que frente a la escalada anterior que ya tuvo Estados Unidos, que sus almacenamientos con el tema de Putin y Ucrania, ahí se gastaron mucho, más los bombardeos, es muy probable que este sea un conflicto que no se puede extender más de 2 semanas, porque no hay armamento ahora, y los iraníes parece que tienen suficientes armas y corajes para defenderse. Entonces uno hace un llamado, digamos, a la comunidad internacional, que ya ni siquiera se respetan las normas de la ONU ni de ningún organismo internacional. Hoy por hoy este mundo está en un hilito hacia una tercera guerra mundial y las consecuencias son funestas. Le pedimos a la gente que oren porque estamos en un mal momento hoy en esta geopolítica, en este trípode político que se está peleando por dinero y sobre todo por petróleo, ¿no? Padre Marino, yo me reí mucho en un meme que llegó a mi teléfono, donde señalaba, hacía un símil de el gobierno norteamericano diciendo, vamos a atacar a Irán porque tiene armas nucleares. Y alguien le preguntaba, ¿por qué tú no atacas a Rusia? Ay, no, ese tiene armas nucleares. Entonces, de verdad. Entonces, Sí. Ciertamente lo que estamos viendo aquí es que se pasó una línea roja. Estamos viendo que se atacó a un país básicamente por precaución. Se hablaba de que Irán tenía enriquecimiento de uranio, estaba enriqueciendo uranio para construir una bomba nuclear. Pero ¿cuál es el gran problema? Que hay que tener cuidado con la historia cuando se va escribiendo, hay que tener cuidado con la retórica, hay que tener cuidado, ¿verdad?, con lo que se va planteando, porque no hace nada, en la guerra de los 12 días, Estados Unidos e Israel habían dicho que habían eliminado en el búnker donde se estaba enriqueciendo el uranio, que habían eliminado lo que era la amenaza del enriquecimiento de uranio que tenía Irán. Y entonces, si se eliminó esa amenaza en ese momento, ¿de qué estamos hablando ahora? ¿Qué enriquecimiento de uranio estaba haciendo Irán ahora? Si ellos habían acabado con la reserva de uranio que tenía en ese momento. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con la historia, ¿verdad? Cuando se van contando, porque hay veces que quedan envueltos en sus propias patas. Y atacar un país por precaución también llama mucho la atención. Ahora, lo cierto es lo siguiente. Y aquí, como te digo una cosa, te digo la otra. Tampoco fue a las hermanas carmelitas que atacaron, ¿eh? Estamos hablando de una teocracia como Irán, ¿verdad?, donde el régimen de los ayatolás han hecho de todo, ¿eh? De todo han hecho el régimen de los ayatolás. Desde matar niños, desde matar mujeres, desde explotar escuelas, desde reprimir su pueblo, desde hacer lo que le ha dado su gana en Irán, ¿eh? Tampoco estamos hablando de que son los niños cantores de Belén los que han atacado. Lo cierto es de que hay que seguir pidiendo desde aquí, este espacio en contexto, de que se respeten las leyes internacionales. En Estados Unidos, hoy día hay una discusión diciendo que Trump atacó a Irán sin permiso del Congreso. Y esto también vuelve otra vez a llevar la administración de Donald Trump a esa encrucijada de si lo que está haciendo es legal o está pegado a la ley de Estados Unidos. Irán ha respondido. Irán ha respondido atacando no solamente a Israel, sino también las bases militares que tiene Estados Unidos en Medio Oriente. Ahora, lo cierto es que Israel y Estados Unidos hicieron una operación quirúrgica, porque fueron específicamente donde está el búnker, donde estaba el ayatolá Khomeini, y lo derribaron. Allí perdieron la vida unas 200 personas. Ese lugar y 2 o 3 lugares más estratégicos fueron los únicos lugares que ellos bombardearon exclusivamente, donde se llevaron no solamente el ayatolá, sino parte de su cúpula de mucha importancia. Y esto también manda un mensaje. Fíjense cómo con algunos ataques ellos derribaron la cúpula de Irán, la cúpula de poder de Irán, el poder represivo. Sin embargo, cuando hablamos de la guerra que llevaba, por ejemplo, Israel, ¿verdad?, recientemente, acabó con Palestina. No fue algo quirúrgico. Allí se hizo devastación.
Pero allí recuerden que también tenemos un proyecto de hacer unos edificios y había que hacer espacio, había que hacer un solar para poder invertir lo que va a invertir allí. Mira, antes de pasar a Humberto, pusieron una imagen ahí del aeropuerto y me gustaría que volvieran a ponerla, porque hay mucha desinformación con esto, donde se dijo que se atacó el aeropuerto de Dubái. Sí, esas son las imágenes, pero entonces la hija de Humberto está allá, ¿no? Y desmintió esto. Así mismo es. Así mismo es. Solamente hubo un bloqueo de un misil y los restos de ese misil cayeron sobre el aeropuerto internacional de Dubái. Eso es información cierta, real, porque mi hija vive en Dubái y vivió el escenario en ese momento. Ahora bien, que Estados Unidos haya pedido no permiso, sí lo pidió. ¿Al Congreso? Sí lo pidió. Al grupo de los 7, lo dijo Marco Rubio. Ahora, pero déjenme decirle algo. Déjenme decirle algo. Al grupo importante de congresistas, lo dijo Marco Rubio. Ahora, déjenme decirle algo. 67 años de dictadura cubana, 47 años de dictadura iraní, 27 años de dictadura venezolana. Señores, cuando hablamos en defensa de delincuentes, de asesinos por naturaleza, como estos dictadores, cuando yo escucho a los zurdos defender lo absurdo, verdaderamente no logro comprender qué es lo que hay aquí arriba en su manera de pensar las cosas. Estos señores, el Ayatollah y compañía, que fueron eliminados todos, son 17 que van de los altos funcionarios, inclusive el que iba a sustituir al Ayatollah, despedido ya de la faz de la tierra, no logró calentar la silla. Ahmadinejad, también expresidente iraní, fue dado de baja también. Entonces, cuando vemos que un gobierno y un presidente como Donald Trump, que se ocupa de lo que nadie nunca se ocupó, porque hablamos de autodeterminación de pueblos, que son unos asesinos que invaden, pero carajo, tenemos que invadir, tenemos que acabar con dictaduras que son letales para la humanidad. ¿Sabe cuál es el pensamiento de lo que ustedes defienden? De esos iraníes, de esos ayatollah. Fíjese, el imán de Irán, que es uno de los líderes religiosos, dijo, y cito: las mujeres son animales creados por Alá para ser utilizados por los hombres. No son diferentes de las vacas, las ovejas, los caballos o las mulas. Dios creó a las mujeres con apariencia humana para que no intimidaran a los hombres. Esos son los pensamientos de esos excrementos que estaban sometiendo al pueblo iraní, de aquellos que buscan justificar lo injustificable. Yo, de acuerdo absolutamente con lo que está pasando. Y no solamente es Estados Unidos e Israel, se le sumó Alemania, Reino Unido, Francia. El único incapaz que se ha retractado y que está en contra y que le prohibió a Estados Unidos utilizar sus bases aéreas en contra de Irán es el zurdo del gobierno español. Pero tal vez no en contra de Irán, tal vez en contra de que se pueda producir una escala mayor sobre lo que está pasando. Pero es que ya de está una tercera guerra mundial. Pero Wilson, ya está pasando. Está pasando porque los iraníes están atacando a poblaciones inocentes que no tienen nada que ver con el conflicto. Y ojo, en Dubái, Emiratos Árabes, señores, ¿para qué y por qué? ¿Para qué y por qué están atacando a quienes no deben atacar? ¿Solo porque son aliados de Estados Unidos? ¿Solo por aquello? No. Enhorabuena, señor Donald Trump. Prosiga, señor Netanyahu. Prosigan. Hay que exterminar las ratas de la faz de la tierra. Humberto, te faltó decir que aquí hubo 31 años de dictadura, pero lo matamos nosotros. Con apoyo de la CIA. A Lilis, con el apoyo de la CIA. 21 años de dictadura. Con apoyo norteamericano. Yo te permití hablar. 20 años de dictadura de Lilis y lo matamos nosotros también. O sea, es una responsabilidad de cada uno. Eso es simplemente un recurso
para justificar un dilema moral que nos quieren imponer a todos nosotros. ¿La CIA Porque, participó porque o no participó? sin lugar a dudas, Donald Trump estaba preparando este terreno. Desde hace mucho estaba rompiendo el sistema de frenos y contrapesos en Estados Unidos, el denominado check and balance. Por eso no pidió autorización al Congreso de Estados Unidos, que es vital para este tipo de acción militar. Igualmente, tampoco tuvo un motivo para poder realizar estos ataques. Se supone que Irán debió agredir a Estados Unidos. No importa su territorio ultramar o su territorio continental. Y ninguna de esas cosas sucedieron. Y lo que ellos arguyen como medida preventiva, que es el enriquecimiento de uranio, hay que decir que quien permitió ese enriquecimiento de uranio, si es que existe, fue Donald Trump. ¿Por qué razón? Porque Donald Trump en 2018, cuando ejercía su primer mandato, se salió del acuerdo con Irán que permitía a la Agencia Internacional de Energía Atómica realizar supervisiones sistemáticas en Irán sobre enriquecimiento de uranio. Y de acuerdo a las estadísticas y a los informes, se mantuvo en un 3% el enriquecimiento de uranio. Ese 3% es lo que se necesita para uso civil. Pero después que Donald Trump se salió, ¿usted sabe hasta dónde aumentó el enriquecimiento? Hasta un 60%. Y el 60% se supone que es el enriquecimiento óptimo para construir una bomba atómica. O sea, él generó un problema real que él ahora pretende solucionarlo con una acción ilegal y que además pone en juego no solamente la estabilidad de una región que de por sí es caliente. O sea, por ejemplo, hay guerra entre Afganistán y Pakistán actualmente. Actualmente hay guerra entre Afganistán y Pakistán. Sí. Y en otra zona también hay ataques de los talibanes. Se está combatiendo. Eso es una zona sumamente caliente. Y si agregamos todo esto a la guerra de Ucrania, Putin está amenazando a Francia e Inglaterra porque, según él dice, le están facilitando tecnología nuclear a Ucrania. O sea, estamos hablando de que se está creando todas las condiciones para que nuestro mundo se vea envuelto en una conflagración quizá de la magnitud de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Donald Trump decidió prescindir del sistema de normas como base para las relaciones internacionales. Miren, y estamos viendo eso muy lejos, pero esto tiene repercusiones aquí en República Dominicana. Esto tiene repercusiones aquí en el patio. Y es que, como señalaba el amigo Wilson hace un momentito, ya Irán está atacando el estrecho de Hormuz. Por allí pasa el 20% de todo el petróleo que abastece el mundo. ¿Qué significa esto para nosotros? Señores, cuando pasa esto, lo primero que hay es inflación. Lo primero que empieza a subir es el petróleo a nivel mundial. El barril de petróleo ya comenzó a aumentar. Y esto, evidentemente, afecta a todos sus derivados. Y nosotros, República Dominicana, no tenemos otra forma, ¿verdad?, porque no tenemos petróleo, no producimos petróleo, de cómo suplirlo. Por eso, el presidente Donald Trump, de manera muy inteligente, empezó por Venezuela. Claro. Porque teniendo a Venezuela, garantiza el petróleo en caso de que esto se pueda entender en el estrecho de Hormuz. Ahora bien, también hay que señalar que alguien que no va a permitir que este estrecho esté cerrado por mucho tiempo es China, porque su principal abastecimiento viene desde ese estrecho. El 90% viene desde el Golfo. El 75%, 90%. Entonces, sí. ese petróleo que necesita China no va a permitir que esto permanezca cerrado por mucho tiempo, pero todo el mundo preveía de que si Irán era atacado, lo primero que iban a hacer es trancar ese estrecho. Y lo han hecho de manera muy inteligente y es con minas marinas. ¿Qué significa esto? Que cualquier barco que pase por ahí pues, está próximo a estallar. Y esto, evidentemente, vuelvo y repito, se convierte en un problema ya económico, que lo que usted está viendo muy lejos allá en Irán va a repercutir en la República Dominicana. Espere en los próximos días cómo empiezan a subirle los precios y le van a decir que eso es por la guerra de Irán. Sí, así es. Pero mira, eso que tú dices es real. O sea, por eso tú te das cuenta que China ya habló, ¿no? Y están en contra de eso y están apoyando a Irán, porque ellos son los más afectados.
O sea, del 100%, el 90% pasa por ahí. El 10% viene de Rusia, del petróleo. Y China consume una cantidad exorbitante de petróleo al día. Entonces, en ese aspecto, señores, pienso que más que usted decir y justificar que está atacando porque hay una dictadura, porque están matando niñas, porque están masacrando al pueblo. Señores, los pueblos tienen que decidir su futuro. Usted no puede pretender que todos piensen igual que usted. Hay diferentes criterios. Aquí somos 5 y los 5 pensamos distinto. Entonces no podemos avasallar o pretender avasallar cuando otros piensan diferente o tienen una creencia distinta a la de nosotros. Y eso es lo que está pasando realmente. Esto es alarmante y es preocupante. Donald Trump está sometiendo a la humanidad a un estallido mucho más grande de lo que ha pasado anteriormente. Porque cuando las potencias se involucran, las potencias reales que se involucran en eso, imagínense que Rusia asuma su posición, y ya que los aliados de estas potencias empiecen a bombardearse entre ellas, entonces ya la situación pasa a una escala mayor. Y eso es lo que nosotros no podemos apoyar. Y eso es lo que nosotros tenemos que propiciar, de que esto haya un cese. Pero es muy bueno usted bombardear allá. Pero entonces lo que pasa es que usted está poniendo en riesgo su nación. Por más lejos que usted la vea, por más distante que usted vea que está Estados Unidos del Medio Oriente, hay alerta de alarma para Nueva York, para Chicago, y otros lugares en Estados Unidos. Entonces es las repercusiones a las cuales usted está sometiendo a su nación a raíz de un capricho suyo, que es lo que ha hecho Donald Trump. Y estamos entonces en ese sentido frente a la perversidad de los grupos económicos a nivel global. Porque para Trump lo importante es evitar que China siga en su crecimiento. Para Trump lo importante es parar los beneficios hacia Rusia. Para Trump lo más importante es poner orden en América, y acusar, por ejemplo, de estados terroristas a los terroristas, si se quiere, ¿no? Acusarlos de estado terrorista. Cuando el propio Israel se ha convertido en su defensa justificada en también un atacante terrorista, porque aquí lo que está en peligro son las vidas de miles y miles de personas con los bombardeos que hace Irán sobre Israel. Y ahora donde quiera que hay una estación norteamericana, una base norteamericana, son lugares a los que se está apuntando, señores. Estamos frente a una catástrofe humana donde se está justificando en aras de las libertades, oigan la justificación, en aras del amor, y hasta justificar que Dios, usan hasta el tema religioso, Dios, el pueblo de Dios, para justificar asesinar, para justificar robarle los recursos naturales a esos pueblos. Y yo no me voy a sumar jamás, porque esto no es un problema ideológico, esto no es ni derecha ni de izquierda. Lo que está pasando en la humanidad hoy no es ni derecha, ni de izquierda, ni de centro izquierda, centro derecha. Lo que está pasando hoy es el perverso capital mundial de los grupos poderosos que le interesan los bienes de esos pueblos, hacen una narrativa y luego justifican asesinar a miles y miles de personas de todos los bandos. Estoy en que el mundo debe de irse alineando para pensar en el ser humano, que ninguna guerra puede justificar asesinar, no importa de qué bando sea. Ahora, yo voy a ser breve. Hablamos de que no se puede justificar por pensar distinto atacar a una población, atacar a un país, porque supuestamente hay un interés de hecho para poder hacerlo. Ahora, ¿saben ustedes cuántos civiles iraníes murieron hace unos días en manos del asesino desaparecido, el ayatolá? Porque salieron a las calles a protestar por su libertad. Más de 40.000 iraníes murieron en manos de esos asesinos. Ahora, ¿eso es justificable? ¿Es un pueblo libre o merece la ayuda de alguien? ¿Puede un pueblo defenderse a sí mismo
ante la perversidad de quienes le gobiernan. ¿Puede un gobierno defenderse? ¿Puede un pueblo defenderse del ayatolá? ¿Puede o no puede? ¿Hay democracia en Irán? ¿Hay libertad de expresión en Irán? ¿Las mujeres pueden vestir como quieren en Irán? Las niñas de 10 y 12 años son entregadas, vendidas como mujeres a otros y es permitido por la ley. ¿Eso es legal? ¿Hay libertad en Cuba? ¿Hay libertad en Venezuela? ¿Se pueden expresar libremente? No seamos, señores, incapaces de entender que es necesario la mano amiga de una potencia para poder luchar contra la parasitaria dictadura de gobiernos que lo único que pretenden es adueñarse a lo interno de una población que está harta, cansada, obstinada, necesitada de ser libre y que sin embargo no se les permite. ¿Por qué todo el mundo desea ir a Estados Unidos si es tan malo? ¿Por qué la gente quiere invertir en Estados Unidos, en la potencia criminal? ¿Por qué se invierten en propiedades en Estados Unidos? ¿Y por qué la gente busca el camino hacia Estados Unidos por lo ilegal, por las fronteras? ¿Por qué no se van a Irán? ¿Por qué no se van a Cuba? ¿Por qué no se van a Venezuela, a Nicaragua, a China, a Rusia? ¿Por qué no se van? ¿Por qué no invierten en esos países? Que China está muy lejos. Señores, no es que no está muy lejos. Es que China es invivible. No, lo que pasa es que en la teoría definitivamente, hay un problema. para terminar, definitivamente, quienes defienden la monstruosidad, queriendo atacar injustificadamente a quienes atienden las necesidades de poblaciones que están sumidas en dictaduras hace muchos años, simple y llanamente no quieren quitarse la venda de los ojos. Mi pregunta es la siguiente, Wilson, escúchame brevemente. Cuando en una casa, en una familia, hay una persona que delinque, que actúa contra la ley, ¿la familia es mala? No, para nada. Es la persona, ¿verdad que sí? Persona, sí? Cuando hablamos de una acción, de una administración, ¿hablamos de los Estados Unidos o hablamos de la administración? Porque hay que dividir las cosas. Ustedes están hablando de la potencia. Lo que pasa es que hay mucha gente que quiere hablar de la potencia. Estamos hablando de una acción de una persona que se ha tomado el atrevimiento de pasarse las leyes internacionales por donde no le da el sol. Eso es lo que y no está se le han pasado otros también. Eso es lo que de está Estados pasando. Unidos y no dicen nada. Lo que pasa es antidemócratas. Lo que pasa es antirrepublicanos, ustedes son demócratas. Que cuando hablamos de las leyes internacionales, para algo se escribieron, o si no, dejemos eso. Por eso es que vemos que una nación que propició lo que son las Naciones Unidas, que siempre ha estado empeñado en que las Naciones Unidas juegue su rol, hoy se sale de más de 62 estamentos de las Naciones Unidas. Se separa para poder hacer lo que quiera. Tenemos una nación que por principios siempre ha respetado el Congreso de su país, como los Estados Unidos, y alguien ha decidido ni siquiera pasar sus leyes por el Congreso, por el Congreso. Estamos hablando de un país que respeta las leyes judiciales, el poder judicial de su país, y hay una persona que ha decidido mirar hacia otro lado cuando la Suprema Corte de Justicia emite una sentencia. De eso es lo que estamos hablando. No estamos hablando de un país de gente trabajadora, hecho por inmigrantes, de gente buena, de gente donde nosotros tenemos familia, donde nosotros visitamos, y que eso sucede porque ese país daba garantías de democracia. Y es lo que se está perdiendo en este momento, y es el gran problema que tenemos en este momento. Ahora, estamos hablando de un país, no de una administración. Y por último, esto lo que ha ocasionado es lo siguiente. ¿Ustedes quieren ver si es verdad que se han alejado del camino de siempre? Esa misma administración ha decidido no restaurar los acuerdos nucleares. Y miren lo que está pasando ahora mismo en Francia. Miren lo que anuncia Macron a propósito de eso. Adelante, señor director. Vamos a ver este video. Jamais à prendre les décisions qui seraient indispensables à la protection de nos intérêts vitaux. Si nous devions utiliser notre arsenal, aucun État, si puissant soit-il, ne pourrait s'y soustraire. Aucun, si vaste soit-il, ne s'en remettrait. Ma responsabilité est d'assurer que notre dissuasion conserve
et qu'elle conservera à l'avenir son pouvoir de destruction assuré dans l'environnement dangereux, mouvant et proliférant que je viens de rappeler. C'est pourquoi j'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Au-delà de nos partenaires et amis britanniques et allemands déjà évoqués, la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, la Suède et le Danemark s'y joindront. C'est une véritable convergence stratégique entre nos pays, de nature à donner une réelle profondeur à la défense de notre continent. Esto ocurre ¿por qué? Porque recientemente termina el acuerdo de limitar el arsenal nuclear y como no se volvió a firmar ese acuerdo, entonces miren ahora cómo Francia dice que en combinación con Alemania y otros países ha ordenado aumentar su arsenal nuclear. Mira, yo pienso que cada vez que los países o las potencias puedan tener estos armamentos nucleares, más distante estaremos de una tercera guerra mundial, porque entonces Estados Unidos va a empezar a respetar, a entender que no puede inmiscuirse en asuntos internos de otras naciones. Entonces, escuchando a Humberto ahorita, yo digo, bueno, pero Humberto parece que justifica los más de 350 palestinos que murieron en manos de Israel, ¿no? Con esos bombardeos, niños. Entonces, en ese aspecto, señores, todo depende del punto de vista que nosotros podamos observarlo, pero nunca vamos a estar de acuerdo con las intervenciones a países soberanos. Vamos a la pausa, regresamos en breve con más de En Contexto. Seguimos en Contexto. Señores, el tema internacional dejó la pista caliente, pero tenemos que irnos al patio. El presidente de la República dio su rendición de cuentas ante ambas cámaras el 27 de febrero, uno de los discursos más extensos que ha producido el presidente, y ahí abarcó varios puntos en donde exhibió sus logros. Hay muchas opiniones, tanto a favor, tanto como en contra, pero el presidente de la República lo que hace es leer un informe que le pasan los diferentes ministros. Si tú recaudas datos y esos datos no se corresponden con la verdad, lo que tú puedes decir es cosas que no van a estar acorde a lo que está pasando. Lo cierto es que el presidente de la República, el gobierno de Luis Abinader, ha tenido logros significativos, pero hay también muchas sombras. Y eso no podemos negarlo, ¿no? En el aspecto de la justicia se ha avanzado un poquito más, aunque muchos han dicho que lo que ha existido es una persecución política hacia un color de un partido. Pero tenemos que ser justos. Hemos visto también cómo personas vinculadas a este gobierno han sido procesadas a la acción de la justicia. Y eso anteriormente no lo veíamos, aunque en el gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004, también se produjeron sometimientos a la justicia de funcionarios de su propio gobierno. Entonces, pero durante el gobierno del PLD, los 16 años no vimos que se producían este tipo de cosas, sino lo vimos cuando hay un cambio de gobierno contra un partido político, pero también con algunos de sus funcionarios. Las obras que el gobierno ha podido realizar, aunque muchas de ellas son obras insignificantes, pero también hay obras que son importantes, como la continuidad que se hizo con la línea 12 del metro de Santo Domingo, que es el metro de los Alcarrizos, como se le llama, aunque se ha creado una ola de descrédito sobre esta obra significativa que a la gente la estaba aclamando, la necesita. No es menos cierto que esto va a resolver un problema de conectividad con las personas que tengan que desplazarse a horas pico, a horas específicas, que no tienen que someterse a ese entaponamiento que se produce en la autopista Duarte, próximo al kilómetro 9, que tienen que buscarse una solución con eso. Entonces, también hubo otros temas de gran magnitud que el presidente de la República lo pudo enalbolar en su discurso. Decía el presidente que él tiene amigos, pero no cómplices,
porque muchas veces uno dice, bueno, ese es amigo del presidente. Y eso de cierta forma se refiere en el caso de Jacín, que todos hemos dicho y hemos visto que Jacín era amigo del presidente de la República, pero esto no impidió que esté siendo procesado a la acción de la justicia por el caso Senasa. Mírenlo ahí, el presidente de la República. Vamos a darle audio a eso, señor director. Yo tengo amigos, pero no cómplices. Y este gobierno no retrocede, no negocia y no se rinde frente a la corrupción. Cueste lo que me cueste. Ese es mi compromiso incondicional con mi país, con mi padre y con Dios. Bueno, ahí el presidente de la República de manera enérgica. Mira, no podemos negar que Luis Abinader maneja muy bien el discurso de emoción. Yo jamás pensé que iba a existir un presidente que pudiera conectar como conectaba Leonel Fernández con la masa, ¿no? Pero Luis Abinader tiene un máster en esto, o sea, conecta, da el énfasis de las palabras en el momento preciso, pero en sentido general, para mí fue un discurso político, 100% político, el discurso que expresó el presidente de la República en el 27 de febrero. Bueno, yo, para dar mi opinión breve, de manera muy sucinta realmente, normalmente una entrega de memoria y cuenta se refiere al año inmediatamente anterior. Esa es la memoria y cuenta. ¿Qué pasó en 2025? Ese debió haber sido el discurso y no 3 horas hablando desde el 2020 hacia acá. Un discurso de 5 horas mostrando obras de su primer periodo de gobierno, que fue hasta el 24, cuando en realidad ni siquiera el mismo 24 entraba en el paquete de la memoria y cuenta. Se extendió, yo creo que ha sido el discurso más largo que se ha dado en una memoria y cuenta en nuestro país. Casi 3 horas de un discurso que terminó siendo agobiante, cansón, repetitivo, pues nada nuevo se anunció. En cuanto a lo que se refiere a obras específicas, por ejemplo, la extensión de la línea del metro, la extensión C2 de la línea del metro, es una obra que está inconclusa, es una obra que no está terminada. Hay 2 de las estaciones que no están terminadas, la gente debe bajarse, caminar y después abordar otro vagón para proseguir con el recorrido. Eso no es una obra que pueda determinarse como definitiva, porque tenía que entregarla, porque lo había prometido, tenía no sé cuánto tiempo diciendo en enero, en mayo, en junio, en diciembre. La prometió para la fecha, la entregó, pero de una manera no terminada. Pero hay que ser justo, Humberto. El presidente Leonel Fernández, cuando inauguró la primera línea del metro de Santo Domingo, no la puso en funcionamiento de una vez. O sea, él la inauguró, él se montó, él la recorrió, pero no entró en funcionamiento de una vez. O sea que en este caso vamos a ser justos en ese aspecto de que por lo menos en horas específicas la tienen funcionando. ¿Cuántas estaciones tiene la primera, la que hizo Leonel Fernández? Sí, está bien. ¿Y cuántas 12, estaciones? ¿Y cuántas tiene esta? 4. 4. Y de 4, 2 no están. O sea, pero no es por atacar al presidente de la República. Es por ver cómo una memoria y cuenta resultó en un momento determinado algo inesperado, porque yo creo que con 35, 40 minutos a lo sumo se podía haber resumido lo que en definitiva la gente entendía que iba a decir el presidente con relación al año 2025. ¿Qué se hizo en el 2025? ¿Qué avanzamos en el 2025? No desde el año 2020. Mire, nosotros, para que no nos cuenten, durante el fin de semana estuve acompañando junto a Leonardo Suero, al doctor Ismael Reyes Cruz, que también quería ver de primera mano lo que es la obra del metro de los Alcarrizos. Y estuvimos en el metro de Alcarrizo. Ay, mi madre. Nos montamos en el metro del Carrizo saliendo de la estación del 9:30 de la Duarte. Son guapos. Y debo decirles que salvo algunos temas estéticos de terminación, es una gran obra. Porque hay que ser honesto y hay que ser justo aquí. Es una gran obra. Igual hicimos incluso el recorrido llegando hasta el teleférico
y llegando a los Americanos. Nos montamos en el teleférico y llegamos a los Americanos de los Alcarrizos y retornamos en la misma vía para conocer de primera mano, no para que nos cuenten, no para ver en fotografía, no para ver en video, el funcionamiento tanto del teleférico de los Alcarrizos como de la línea 2C del metro. Y para ser justos, hay que decir que es una obra terminada, bien hecha, con algunos temas estéticos que deberán corregir en su momento y que ciertamente, como señala Humberto, si te montas en el kilómetro 9, en la primera estación, tiene que hacer un transbordo a la otra línea porque están trabajando un tema de señalización. Un tema de señalización, pero no es que no están listas las vías ferroviarias, no es que no está lista la obra terminada. La obra está terminada y ciertamente están señalizando algunas partes que ellos entienden que esto es una terminación. O sea que en términos llanos la gente está feliz, está utilizando el metro, es una gran obra y quiero decir que este discurso del excelentísimo señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, que ciertamente es uno de los más largos que se haya pronunciado porque el más largo era el de Danilo Medina del 2017 que duró 2 horas 30. Sí. Este le llegó a 2 horas 44 minutos exactamente, por lo tanto se convierte en el discurso más largo. Si se le puede reclamar algo es que, como señala Humberto, mencionó obras que ha mencionado incluso en otras rendiciones de cuentas. La viene mencionando desde el año 2021 hasta la fecha y que al día de hoy se supone que en esta rendición de cuentas debería haber hablado sobre la gestión del año anterior. Ahora, lo cierto es que no tampoco se le puede quitar los méritos de algunas de sus obras que sí están ahí. Habló de la autovía, habló del monorriel que está haciendo en Santiago, de la línea 2C, en fin, tiene sus luces, tiene sus sombras, como cualquier administración. Ahora, lo cierto es que deben tener un poquito de cuidado. El cohete, habló del cohete. Sí, te vamos a mandar un cohete para la luna, pero deben tener un poquito de cuidado. Deben tener un poquito de cuidado, especialmente los funcionarios que le pasan la información al presidente para la rendición de cuentas. Deben tener un poco de cuidado porque, por ejemplo, hay mucha gente que se queja porque se habla de una gran cantidad de obras, por ejemplo, en San Juan. Y cuando usted le pregunta a la gente en San Juan dónde están esas 244 obras, te dicen que no la conocen. No la conocen. Te hablan de una gran cantidad de obras, por ejemplo, en el este, y cuando tú le preguntas a una persona de esa provincia dónde están esas obras, te dicen que no la conocen. Entonces tienen que tener un poco cuidado los funcionarios que le pasan la información al presidente para su rendición de cuentas, porque a veces se le va la mano. En ese cohete van a mandar a Jacín. Pero a lo que sí hay que felicitar es al equipo que tiene el presidente, de comunicadores, de técnicos que le elaboraron ese gran discurso con todas esas imágenes. Porque, señores, eso no es casual. Cuando tú te lees una obra, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, que se llama La hojarasca, un tipo, tú que eres hijo de Felipe Collado, un gran maestro para nosotros, el estilo corto siempre se ha caracterizado por lo que hace Gabriel García Márquez. Y también tu padre, Lipe Collado, enseña sobre Tío eso. Lipe. Tío Lipe. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Cuando tú te lees La hojarasca, la hacen en un estilo para expresar lo que es el dominio y la opresión de un régimen. Y te hacen párrafo hasta de 2 páginas. Y yo pienso que psicológicamente ese equipo del gobierno logró el efecto que quería, que era concentrar los 5 años del gobierno en una rendición de cuentas que debió de ser de 20, 35 minutos, corta, pero había que abultar. ¿Y por qué abultar? Porque a este hombre le han estado mintiendo mucha gente. Ahí, cada obra, señores, fue mencionada, primero pequeños tramos, una obra que debió inaugurarse completa, la dividen en 20 pedazos, son 20 inauguraciones. La pican. Y hasta los baches, el bacheo, tuvo que estar ahí. Un discurso frente a un pueblo que tiene la canasta familiar más alta de todo el continente, donde la gente anda comprando plátano en 50. Señores, eso es penoso. Yo andar en el Cibao, yo me compro una yuquita por el Cibao, a ver si la consigo más barata que la capital. No, a 35 pesos la libre yuca. Y es posible. En este país los campesinos totalmente desanimados, los agricultores, los arroceros, ahora que con estos fenómenos de la lluvia se han dañado muchísimas
de esas cosechas, ¿qué han hecho por ello? Entonces, es muy fácil compendiar 5 años para mantener a una población que no escuchó ese discurso. Yo me lo tiré para ver hasta qué punto son tan capaces de mentirle a un país, de hablar tantas mentiras, de uno contactar en los propios pueblos a lo que uno está acostumbrado a ir semanas tras semanas. Y yo decía, pero ¿y dónde? Una letrina, hay que decirle ahí, caramba, para seguir engañando a este pueblo. Un grupo de funcionarios mentirosos que han hecho que este hombre tenga que asumir él ser el propio vocero, porque es que lo tienen rodeado dándole informaciones inexistentes. Y tú mismo lo decías, William, cuando se le ha preguntado el mismo día de ese discurso tremendísimo, que yo pensé que era de Suiza que estaba hablando. Yo sacudí la cabeza, espérate, ¿a qué país se están refiriendo en este informe? Porque esto parecían cuentos de hadas. Y yo, déjame ver, Caperucita o Alicia en el País de las Maravillas. No, parece que se estaba refiriendo al país. Entonces ahí hubo algún tipo de confusión que al final uno dice, bueno, cuando tú contactas esta descripción de un país que vuela con unos niveles económicos, macroeconómicos tan grandes, cuando ya este país va a comenzar a enviar naves espaciales y astronautas, me imagino que irá mi compañero Humberto a una de esas inauguraciones de algún planeta. Humberto, no sé si tú vas, pero ya aquí va a haber una base, parece ser, de la NASA. Eso es inversión privada. ¿Y esto qué es? Son satélites. ¿Pero Inversión privada de es ese esto? bico. Esto es República Dominicana, esto es Gualey, esto es Guachupita, esto es Cienfuegos, Santiago, esto es las comunidades mineras que han sido desalojadas sin darle su dinero. ¿Qué cuento es este, carajo? Pero este pueblo está pensando ya. Padre, yo escuché que el presidente habló de la inauguración de multiusos. Yo sentí vergüenza. Porque es que esto no puede ser. Y eso no es culpa del presidente. Realmente el presidente es un hombre que trabaja demasiado. Yo lo veo fines de semana, de mañana, tarde y noche, de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, permanentemente trabajando. Él no es el culpable de eso. El culpable de eso son sus funcionarios. Y eso ha tenido como resultado una subejecución presupuestaria, que se define en una subejecución presupuestaria en gasto de inversión. ¿Y qué gasto de inversión? Bueno, construcción de obras que impacten la inversión extranjera y que impacten, ¿verdad?, al bienestar de los dominicanos. Y eso es lo que ha sucedido en nuestro país. Fabricio, excúsame antes que tú me cambies, porque no sería justo que te deje avanzar sin que yo pueda intervenir en esta parte. Se han estado construyendo muchos multiusos. Y te lo puedo decir porque conozco de primera mano muchos que se están construyendo, a propósito específicamente de que en este año 2026 se van a celebrar los Juegos Centroamericanos y del Caribe en República Dominicana. Se está haciendo una gran inversión en deporte, empezando por el Centro Olímpico, ¿verdad? Y empezando y remozando muchas de las obras en cada una de nuestras provincias, a propósito, repito, de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán aquí. Sí, pero yo no cuestiono realmente que, se han estado sea construyendo, falso. Yo entiendo que sí. Lo que sucede es que yo considero que para mí no es una obra para usted de relevancia, para incluirla, exhibirla en una rendición de cuentas. No, pero desde mi perspectiva. Son de primer nivel, Fabricio. No. Son multiusos. Son cuestiones que... como si tú fueras un vocero de deporte. No. Lo que yo tengo que decir... No, porque yo no estoy aquí ni vocero de deporte ni vocero de nadie. Yo soy vocero de William Correa. Y lo que explico es... Porque tengo la suficiente calidad moral para decir lo que veo. No podemos decir que no está una cosa cuando lo estamos viendo. Entonces, mal haría yo aquí si yo vengo a decir que no, siendo yo testigo de excepción de muchas de esas construcciones. Pero yo no dudo lo que tú estás diciendo. No pongo en duda eso. Yo lo que me estoy refiriendo es de la relevancia de la obra para tú mencionarla en un discurso de rendición de cuentas. ¿Verdad? No me parece ni oportuno ni relevante. ¿Por qué? Porque al presidente le faltó mucho para poder hablar de 2025. ¿Y por qué? Porque los funcionarios no trabajaron. A pesar de que República Dominicana ha hecho operaciones de crédito público por miles de millones de dólares y ese dinero no se ha utilizado en las obras, en los proyectos que se tomaron, en su gran mayoría. Y siempre se ha hecho una pregunta, muchos partidos políticos han hecho la pregunta, ¿dónde está ese dinero? Exacto. ¿Dónde están esos dólares? Y eso es sumamente preocupante porque continuamos tomando dinero. Recientemente se hizo una colocación de bonos de ¿cuánto? Creo que de 2.000 millones de dólares. Por Dios, entonces, ¿cómo nosotros vamos a pedir financiamiento externo para
suplir nuestro déficit presupuestario y no estamos trabajando, porque se supone que 2025 debió exhibirse de una manera, digamos, extraordinaria, pero el presidente prefirió acumular sus 5 años de gobierno para poder hablar 2 horas. Ahora bien, lo hizo de una manera muy eufórica. Sí, sí. En algunos momentos lo vi que hasta hablaba con rabia, ¿verdad? Y lo hizo a un ritmo demasiado acelerado, a mi entender, y fue muy atropellado. ¿Con el gabinete que tiene cualquiera habla con rabia? Me parece que, no sé si eso fue recomendado como parte de verdad la técnica de oratoria, sí, pero no me pareció algo apropiado de la dignidad de un presidente tener esa forma un poco, no descompuesta, pero que no corresponde a la solemnidad del cargo e inclusive la solemnidad de la ocasión, porque la rendición de cuentas no es un exhibicionismo político, no, eso está en la Constitución Dominicana, y la Constitución Dominicana te dice qué es lo que se va a decir, y dice que es del año de la ejecución presupuestaria anterior. Es correcto. O sea, si vamos a ver las cosas, el presidente hasta violó la Constitución. Tiene que someterse a lo que establece la Constitución. Artículo 114. Porque la rendición de cuentas es una forma de accountability, ¿verdad? Lo que pasa es que en este caso es un accountability de carácter político y que se hace ante el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque el Congreso Nacional es el que aprueba el presupuesto nacional. Y que tiene que fiscalizarlo. Y el que fiscaliza dentro de sus atribuciones de fiscalización está esa. Y eso quiere decir que el presidente va al órgano que le dijo a él cómo ingresar dinero y cómo gastar ese dinero. Eso es lo que hace el presidente. Está rindiendo cuenta al Congreso, pero también como órgano representativo de todos nosotros. Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa. Nos están haciendo señas. Entonces, de regreso, vamos a ver lo que dijo la oposición respecto al discurso del presidente de la República. Regresamos en breve. Seguimos en contexto. Estamos analizando el discurso del presidente de la República este 27 de febrero. Entonces, prometimos que íbamos a colocar la opinión de la oposición. Entonces, vamos a ver lo que dijo el PLD sobre el discurso del presidente de la República ante el Congreso, ¿no? de ambas cámaras, no la Asamblea Nacional, no, ante el Congreso de ambas cámaras, donde se produjo este discurso del presidente de la República en rendición de cuentas. Vamos a ver. El discurso del presidente Abinader es un déjà vu. Hoy escuchamos un discurso que suena igual al pasado. Como cada 27 de febrero vemos un gobierno con una profunda desconexión de la realidad que viven en el día a día las familias dominicanas. Los mismos partidos de siempre no solo tienen los mismos discursos, sino que gobiernan igual. El gobierno de Luis Abinader y el PRM promete convertirnos en un país desarrollado en una década. Pero estos 6 años de gobierno se han caracterizado por el deterioro sistemático de los servicios públicos. Esa es la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico. El PIB crece mientras los dominicanos y las dominicanas retroceden. En nombre del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, venimos aquí a advertir el riesgo, el retroceso y la ruptura de confianza en nuestro país. La República Dominicana debe recuperar el orden. Este día de la independencia dominicana, la patria una vez más nos convoca a rendir honor y tributo a los héroes que se convirtieron en los arquitectos de nuestra libertad y forjadores de la identidad de nuestro pueblo. Encabezado por nuestro prócer Juan Pablo Duarte, la historia, la circunstancia y el compromiso con los dominicanos y dominicanas nos convocan hoy a responder con la verdad y con hechos que reflejan la vida diaria de los ciudadanos. La patria hoy nos coloca en este escenario y a esta hora para desmontar los datos alterados, los anuncios vacíos y la falsa empatía de un gobierno que le sigue vendiendo sueños al pueblo dominicano. Los hechos indican que este gobierno ha fracasado en impedir que la corrupción drene más que nunca una parte cada vez mayor del presupuesto público. Peor aún, lo que se ha desviado o mal utilizado afecta directamente a los sectores más vulnerables, a los servicios más sensibles, a las áreas donde está en juego la vida de la gente, como la salud pública. Nunca antes en la historia de la República Dominicana se había visto cómo instituciones llamadas a proteger a los más pobres, de garantizar el derecho a la salud,
que quedaban bajo la sombra de escándalos de esta magnitud. Esa es una señal de degradación profunda de control y de la ética en la gestión pública. Lamentablemente, la República Dominicana se está acostumbrando a que cada semana estalle en la opinión pública un nuevo caso, un escándalo cada vez más grave que el anterior. República Dominicana camina hoy sobre una carretera empedrada. Los escándalos, las mentiras, las promesas vacías mantienen a la población flotando en la desesperanza. El diagnóstico es claro. Estamos ante un país sin rumbo, donde la propaganda ha intentado ocultar el descalabro institucional y la falta de dirección y experiencia. Ante este panorama, el retorno al orden no es solamente un deseo social, es una necesidad de supervivencia nacional. Lo sabe el pueblo. Existe una gran diferencia entre un gobierno de publicidad y promesas que no se cumplen y la capacidad y experiencia probada de saber gobernar que el país exige para recuperar su senda de progreso y estabilidad y para volver a vivir bien. Sentí como un discurso, como una posición como vacía, ¿no? O sea, como genérica. Sí. O sea, entiendo que debió ser más agresivo en casos puntuales, pero no está de acuerdo con lo que dijo el presidente de la República, aunque lo dijo de manera genérica. Igual que José Horacio. Vacío no estaba, no solamente el discurso estaba vacío, el escenario estaba vacío también, ahí no hay nadie. No, yo lo visualizo, yo lo visualizo así. Yo lo ahí visualizo estaba así. en ese, para el Partido de Liberación Dominicana responder, estuvo la cúpula del partido, claro. ¿verdad? Mira Humberto. No, además la toma, pero yo veo 15 pelagatos. Más de 20 personas. Sí, más de 20 personas. La 20 personas toma habían ahí. era el secretario general, no era el público. Exacto. Lo importante no era la persona que estaba allí, era el público, que esto evidentemente hay que decirlo, que se trabaja un equipo, escucha el discurso del presidente y un equipo de analistas, economistas de todas las áreas de ese partido, es que toman la nota y finalmente se crea el documento donde se rebate la posición del presidente, o se afirma o se está en desacuerdo. Pero eso no lo hace una sola persona, eso lo hace un equipo multidisciplinario, y por más que usted quiera señalar el PLD de que está reducido o no, que es una realidad, está reducido, ¿qué significa no el puede PLD? aducir que el Partido de Liberación Dominicana, Liquidación Dominicana. el Partido de Liberación Dominicana es uno de los partidos con mayores estructuras a nivel nacional. Sí. Bueno, vamos a ver ahora entonces la posición de Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, sobre el discurso del presidente de la República. Vamos a ver. En el discurso presidencial de rendición de cuentas se presenta una desconexión entre la narrativa oficial y la realidad cotidiana que vive el pueblo dominicano. El presidente de la República no pudo ocultar el hecho, que calificamos de hecho fatídico, de que nuestra economía en el 2025 solo obtuvo un débil crecimiento de 2.1% del PIB. Aunque el jefe del Estado intentó justificar el impacto negativo de esta situación, estableciendo una aparente comparación con otros países de la región de América Latina, lo cierto es que el año pasado, en el 2025, la República Dominicana creció menos económicamente que Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá, en fin, que cada uno de los países de Centroamérica, cosa que no había ocurrido en décadas. El presidente se explayó en mencionar obras de infraestructura en distintas localidades del país. Sin embargo, lo que se percibe, lo que el pueblo ve, es que abundan las obras paralizadas, que hay retrasos significativos, que hay sobrevaluaciones y promesas incumplidas, y es el gobierno que menos ha invertido en obras de infraestructuras con respecto al PIB en los últimos 70 años de vida republicana. Brillan por su ausencia la mención a la terminación de la circunvalación de Navarrete, la circunvalación de Moca, la circunvalación de San Francisco de Macorís, la autopista del Ámbar, el malecón de Nagua, el puerto de Barahona, entre otras obras. Por demás, se ignora cómo, habiendo recibido 775 millones de dólares de Aerodón, ni siquiera se ha dado el primer picazo a las siguientes obras: el puente sobre el río Sama, el puente paralelo al Francisco J. Peinado en Santo Domingo Norte, el centro traumatológico de San Cristóbal,
así como la pavimentación de las calles de La Caleta y de Boca Chica. De nada de eso hizo referencia el presidente de la República en su discurso, como tampoco se refirió al colapso de la circunvalación de Baní, ni al desplome de los techos de los hospitales de Asua, de San Francisco de Macorís y de San Cristóbal. Con respecto a la vivienda, señaló la construcción de más de 2.000 unidades, muy lejos de las 15.000 viviendas que el gobierno había prometido en el 2021. Pero aún así, aún si hubiese cumplido con las 15.000, resulta ridículo ante el hecho de que en nuestro país existen 2.700.000 unidades de hogares en condiciones de hacinamiento, como hoy lo publica en primera plana el periódico El Listín Diario. En medio del contraste que significa una gestión que ha aumentado el costo de la vida, donde ha habido falta de agua potable, deterioro de la salud, de la calidad de la educación, del auge de la inseguridad ciudadana y del incremento de apagones, en contraste con todo eso, el presidente de la República haya pretendido asemejarse a Steven Spielberg o Stephen Hawking en un ejercicio de ciencia ficción de querer vendernos la ilusión de que desde el municipio de Oviedo, provincia de Pedernales, se lanzará el primer cohete espacial de la República Dominicana, tipo la NASA, sin haber indicado su destino específico, si ese cohete va para Marte o si va para la Luna. Este fue el discurso de un gobierno, el gobierno del PRM, que languidece, que agoniza y que, consciente de su desgaste acelerado, intenta a toda costa mantenerse con vida a base de cifras, de titulares y de relatos, pero no pasarán. Muchas gracias. Ahí estuvo la posición de la Fuerza del Pueblo. Fueron dos posiciones distintas, tanto de la del PLD como la de la Fuerza del Pueblo. Pero en el caso de la de Leonel fue como más aterrizada, ¿no? Fue más específica a puntos que debió de decir el presidente y no los mencionó. Y a puntos también cuando habla del cohete, del asunto de la NASA, respecto a Pedernales, y otros puntos específicos también de obras inconclusas en este gobierno, cuando él habla, bueno, de que se han iniciado, y en verdad eso tenemos que decirlo, que desde que este gobierno inició desbarató todo para reconstruirlo, pero la gente se ha desesperado porque las obras no se terminan. Y eso es un tema un punto negro que tiene el gobierno de Luis Abinader. Bueno, y habló también del dinero de Aerodón. El presidente bueno, sí, dijo y prometió y aseguró que se iban a utilizar en obras específicas. Y eso aún no ha visto realidad al día de hoy. De hecho, no han dicho dónde está el dinero de Aerodón todavía. Y eso fue antes de las elecciones. Se está construyendo lo de la, ¿cómo se llama? La República de Colombia. Es lo que se dice que lo de pintura también eso fue parte del dinero de Aerodón. Por cierto, esa vía de la República de Colombia con la Jacobo, maravillosa. Una obra maravillosa. Y muy necesaria. Ahí tenemos que ser justos en la justicia. Y a pesar de que a partir de ayer se hizo un desvío, todo el mundo pensaba que iba a haber un entaponamiento descomunal y no fue así. No fue así. La gente muy agradada, hay que dar una vuelta un poco más larga, pero todo muy despejado. Inclusive mucha gente dijo que había tardado 15 minutos menos de lo habitual en testimonios reales. Vamos a ser justos y si ese dinero de Aerodón, esa parte de ese dinero se está invirtiendo en esa parte de la circunvalación, en esa nueva vía que va a oxigenar el tránsito, porque la Colombia es horrible. Quien vive en la Colombia debe pararse a las 4:30 de la mañana para estar en su trabajo a las 8. Si no, no llega. Ese caos, igual los que viven por la Jacobo Magluta, que ha crecido de una manera desproporcionada y que hoy día se encuentra en una situación parecida a la de la Colombia, un congestionamiento vehicular totalmente desastroso. Esa es una obra que independientemente de lo que se gaste, hay que hacerla. Eso hay que hacerlo porque no hay forma humana de que tú puedas transitar por ahí y no te retrase media hora hasta una hora en un trayecto que a lo mejor en 15 minutos, si está la viabilidad para hacerlo, se pueda realizar, sin lugar a dudas. Bueno, el presidente Fernández señaló una vez más. ¿Usted estaba ahí? ¿Verdad que sí? Estuve
que dicho sea de paso, quiero felicitar, como siempre, al Grupo Pero como Multimedia prensa, como Mundo. prensa, no como militante del partido. No, como miembro del equipo de la cobertura especial. Aclare eso. De la cobertura especial que dio Grupo Multimedia Su Mundo, ¿verdad? A todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Este programa, este canal de televisión, ¿verdad? Estuvo en cada uno de los momentos que por cierto, impactantes. William, hay que felicitar el equipo organizador de la cobertura que se hizo aquí el 27 de febrero. Una locura. Con el discurso del presidente de la República. Señores, eso estuvo extraordinario. No sé quién organizó eso. Un aplauso para Leandra Encarnación. Un aplauso para él. Excelente. Leandra Encarnación y todo el equipo. Miren, empezando desde las 6 de la mañana, todo un equipo de profesionales, ¿verdad?, de la comunicación de este Multimedia Su Mundo, estuvo llevando minuto a minuto cada incidente de lo que es la rendición de cuentas de este año 2026. Debo decir que con exposiciones magníficas, paneles importantísimos, con reportajes en vivo desde el Congreso. Extraordinario. A nosotros nos tocó, por ejemplo, cubrir la casa del presidente, la casa presidencial hasta su llegada al Congreso. Luego también las impresiones de la Fuerza del Pueblo a propósito del discurso de rendición de cuentas del presidente. Y debo decir que, por eso señalaba que el presidente Fernández señalaba una vez más que se sigue en espera de saber qué pasó con los recursos de Arodón, donde se debió construir el puente paralelo al J. Peinado, qué pasó con el dinero de Arodón, donde se debió utilizar el dinero para construir el puente flotante, el nuevo puente flotante, y otras obras más que demanda el presidente Fernández que se debieron construir conforme a lo que se había anunciado que se iba a hacer con los recursos de Aerodón. Bien, son de las cosas, por ejemplo, que estuvo señalando el presidente Fernández a propósito de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Miren, vamos a hacer una pausita, es breve, y de regreso vamos a dar unos comentarios que tenemos para todos ustedes. No se desconecten de Su Mundo TV. Bueno, gracias a Aurelina, que está desde el departamento de prensa dándonos unos cortecitos ahí de lo que viene en el noticiario Cumbre, cerrando la noche aquí en el noticiario de Su Mundo TV. Miren, hay un punto interesante que me gustaría referirme y es respecto a la fusión que se pretende hacer con el Ministerio de Educación y el MESID. ¿Y por qué me quiero referir a esto? Primero, porque yo soy un abanderado de los movimientos sociales. Yo soy un apasionado de los movimientos sociales, incluso en algunas de las tesis que he hecho en maestría y en licenciatura, siempre he abordado los temas de movimientos sociales. Y una de mis tesis la quise consagrar y la quise hacer en base al movimiento de las sombrillas amarillas, el movimiento del 4% a la educación. Un movimiento donde todos nos involucramos, donde todos andábamos con gorras amarillas, tichera amarillo, sombrillas amarillas. Es uno de los movimientos más hermosos que he visto. Lógicamente, los movimientos sociales, cuando usted logra coaccionar y lograr el objetivo, luego desaparecen o mutan en otros. Entonces, en el año 2011, recuerdo que los candidatos presidenciales de entonces, con posibilidades de ganar la contienda electoral, se comprometieron a que quien ganase las elecciones tenía que aplicar el 4% a la educación. En ese caso ganó Danilo Medina en el PLD, pues aplicó el 4% en el año 2013. Fue la primera vez que empezó a ejecutarse el 4% de la educación, del PIB, 4% del PIB. Pero resulta que en principio lo que se hicieron fue muchas escuelas. ¿Por qué? Porque había que hacer escuelas y al día de hoy todavía faltan escuelas y también mejorarle el salario a los docentes. Ahora bien, luego que se hicieron esas infraestructuras y luego que se le mejoró el salario a los docentes, había entonces que llenar de contenido lo que había. Pues resulta que en vez de llenar de contenido lo que se ha tratado es de inventar, de poner en juego el 4% a la educación. Y digo que de poner en juego el 4% a la educación es porque se ha tratado o se pretende fusionar el MESID con el Ministerio de Educación. Entonces, si el 4% está por ley para dedicarse
a la educación, del 4% del PIB, si le metemos otro ministerio, significa que no vamos a aplicar el 4% a la educación básica, que con tanta deficiencia tiene la República Dominicana. Si nos vamos a los datos, nos damos cuenta que en el año 2025 el 4% del PIB estuvo rondando unos 309 mil millones. Pero resulta que se ejecutó prácticamente lo mismo. Este año entonces vamos a aplicar el 4%. Si el año pasado se ejecutó lo mismo, tenemos que ahora el MESIT en el año 2025 se aplicó 22.804 millones de pesos. Ahora en el 2026 se aplicó un poquito más. Estamos hablando de unos 23.276 millones. Resulta que si entonces el presupuesto que tiene el MESIT, nosotros lo fusionamos con el 4% de la educación, se estaría violentando la ley. Tenemos, al contrario, que seguir inyectándole contenido. Yo quisiera tener que nuestros hijos salgan hablando un segundo idioma de las escuelas. El dinero está ahí, los recursos están ahí. Una diputada del PRM ha propuesto eso, pero no ha pasado, porque esto afecta intereses. Entonces, si hemos luchado para que el 4% del PIB a la educación dominicana se mantenga, y poco es en comparación con otros países de la región, no es posible que nosotros estemos pensando en fusionar para de esta forma reducirle el presupuesto a la educación dominicana. Además, que son dos cosas muy diferentes. La educación superior, la educación preuniversitaria es distinta. O sea, tenemos que tenerla separada, tenemos que mantenerla con un ministerio separado. Ahora, si usted me dice a mí que le vamos a aumentar el presupuesto a educación, si en vez del 4% le vamos a aplicar el 5%, pues entonces tal vez pudiésemos acariciar la idea de que esta fusión pueda producirse. Pero mientras tanto, nosotros no estamos de acuerdo, nosotros estaremos siempre en contra de cualquier cosa que atente con el 4% a la educación, que fue una lucha social, que fue una conquista del pueblo dominicano, y nosotros no vamos a apoyar esa situación bajo ninguna circunstancia. Bueno, él me vino duro y culvero, ¿eh? El ojo duro. Y estamos de acuerdo con ustedes que no podemos apoyar el tema de esa unificación del Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior. Brevemente, yo quiero referirme a lo que tiene que ver con las inundaciones recientes, tanto en Puerto Plata como en Gaspar Hernández. Como sabemos, recientemente el río Joba en Gaspar Hernández se desbordó, y esto ha llevado a más de 350 familias a ser afectadas en esta zona. Hay que decir que estas inundaciones han llenado también de preocupación, han llamado a la atención de las autoridades, porque como señalábamos, más de 350 familias se vieron afectadas y tuvieron que abandonar sus hogares y perdieron sus ajuares. Pero hay que también hacer un llamado a la conciencia, porque cada vez que hay grandes lluvias, cada vez que hay inundaciones, vemos cómo viviendas, ¿verdad?, quedan anegadas con las lluvias, quedan anegadas con las aguas, y cómo vemos también cómo muchas de estas propiedades quedan destruidas. ¿Y por qué digo que hay que hacer un llamado de atención? Porque muchas de esas propiedades están hechas, construidas en el lecho del río. Mire esa, por ejemplo, que usted está viendo ahí se está destruyendo. Muchas de las personas están construyendo tomando el lecho del río, y cada vez que hay una inundación, entonces evidentemente el río cobra ese terreno que usted le quitó. Entonces, si bien hay un llamado a las autoridades para que vayan en auxilio de esas personas que lo han perdido todo, que han perdido todos sus ajuares, que perdieron sus viviendas, que perdieron tal vez todo lo que han trabajado por muchos años, también hay que hacerle un llamado a la conciencia de las personas que al momento de crear una vivienda no debe hacerla en el lecho de un río, no debe hacerlo a la orilla del mismo, porque luego tenemos estas consecuencias.
vemos que cada vez que hay una lluvia fuerte hay que hacer una declaratoria de emergencia para poder ayudar a la gente. Y qué bueno que la mano amiga del gobierno llegue. Y qué bueno que puedan darle asistencia a esas personas que lo han perdido todo. Pero también hay que llamar a la conciencia de los dominicanos y dominicanas para que respetemos lo que son los lechos de los ríos. Eso fue en Gaspar Hernández. Así, eso es en Gaspar Hernández. Eso realmente, por ahí hay zonas aledañas. Eso es Río Jova. Sí, sí. También el río Jamao sufrió fuertes inundaciones también y se llevó un puente, el puente que comunica la comunidad de Los Bueyes con Jamao al norte, un puente que tiene 3 años en construcción y todavía no se ha terminado. Bien, gracias. No se ha terminado. O sea, ellos destruyeron lo que había para construir uno nuevo y todavía no se ha hecho. ¿Y por qué no se ha terminado ese puente? Bueno, porque son de las obras inconclusas que se iniciaron, que se empezaron y todavía no ha llegado a su fin. Esperamos que en algún momento se haga esto, no sé, padre eso me parece algo conocido. Miren, esa respuesta. Una de las cosas que destacó el presidente en la rendición de cuentas fue, y con mucho énfasis, y es así que es una verdad, lo que ha representado para la República Dominicana la exportación minera en el año 2025, que superó al 2024. El año 2025, las exportaciones del sector minero de la República Dominicana alcanzaron un valor histórico que supera los 2.590 millones de dólares, aproximadamente 2.59 mil millones. En las exportaciones acumuladas por todo el año, superó al 24. Pero resulta que la gente que nacieron sobre las minas de oro en la provincia de Sánchez Ramírez, hoy están sufriendo una realidad donde mucha gente del pueblo dominicano se ha olvidado. Si bien es verdad que los grupos comunitarios ahí en la zona de Zambrana, estamos hablando La Piñita, Arroyo Vuelta, La Piedra, Treboca, todas esas comunidades que han sido afectadas por la minera Barrick Gold, que hicieron una campaña económica fuertísima para decir que la cosa estaba bien. Ahí yo estoy presentando algunas imágenes donde se llama el Nuevo Horizonte, y en el Nuevo Horizonte se hicieron unas construcciones de viviendas para intercambiársela a los comunitarios que entraron en negociación con la Barrick Gold. Barrick Gold hizo una gran presentación de que ya los problemas de esas comunidades estaban resueltos con la reubicación, se hablaba de los medios de vida, e hicieron unas casitas y comenzaron a promover que la gente de las comunidades comenzaran a mudarse, prometiéndole el pago por sus propiedades, prometiéndole a la comunidad que los frutos que ellos tenían se le iban a pagar a X precio en las negociaciones que se habían hecho. Pues resulta que al día de hoy esas comunidades están ahora mismo protestando, gente que se está enfermando porque no se le ha cumplido con la cantidad de dinero que debían entregarles. Esta pobre gente que salieron de las comunidades de Arroyo Vuelta, Laja, La Treboca, ahora son ellos quienes le están advirtiendo a los que aún quedan en las comunidades, diciéndoles no vengan para acá, porque lo primero es que esta gente vivía tranquila en sus comunidades, con mucha yuca, plátano, jaiba en sus ríos, pescado, podían criar su vaca, sus gallinas. Y un campesino de estas comunidades de Sánchez Ramírez, Cotuí, solamente tenía que salir al patio a cortar su naranja, a hacer su jugo, sus limones, eran ricos. Pues resulta que al descubrir estos nuevos yacimientos, ingeniería y mina, medio ambiente, el gobierno, negocian toda esta riqueza con la Barrick y le abren carta abierta a la Barrick para comenzar este proceso de desalojo, para montar también la segunda presa de Cola, o sea, un veneno terrible, y esas comunidades afectadas tuvieron que negociar a la mala, con promesas que no se le han cumplido. Pero resulta que ahora los que no han negociado en esas comunidades y que están esperando que la Barrick y el gobierno, sobre todo la Barrick, les pague
los precios justos por sus tierras y sus casas, resulta que todavía no han resuelto con ello. La Barri ahora le está saliendo con otro cuento. Mata por ejemplo, una mata que era de cacao, ¿sabes lo caro que estaba el cacao? Que la evaluaron, qué sé yo, en 5,000 pesos por mata, ahora le están ofreciendo 1,000 y pico de pesos. Entonces, hay una comunidad que está retenida ahí. Pero resulta que ahora se están quejando que la Barri está mandando gente a amenazarla, que si no firman lo van a sacar sí o sí de las comunidades. O sea, y lo primero que fueron haciendo fue rodeando a la comunidad, dañándole los arroyos, los pequeños ríos que tenían, que históricamente era de ahí donde bebían sus aguas para sus animales. Esas aguas ya están todas envenenadas. Arroyo Vuelta ya, el último rito que le quedaban, ya le dañaron todo el área. Una actitud criminal invasiva como hacían los romanos cuando rodeaban una ciudad, la envenenaban. Entonces yo quiero hacer un llamado, porque ya no hay que llamar ni a Ingeniería y Minas, ni al gobierno, ni a la Barri, porque esta gente lo que son es expertos, asesinos criminales de las vidas comunitarias. Autoridades que no defienden a sus comunidades y al pueblo dominicano y a la opinión internacional. Volver al lado de esas comunidades que no le han cumplido todavía. Y ahora lo están amenazando diciendo que esas tierras van a ser declaradas como utilidad pública para obligar a los comunitarios a que se vayan de ahí. Estuve ahora el sábado con la comunidad y ahí está la gente gritando, ahí están los dirigentes bien organizados, trabajando y luchando, y no se pueden dejar abandonadas. Hay que felicitar a las organizaciones de iglesias que han estado ahí trabajando, Fernando Peña y diferentes grupos, la Iglesia Católica Apostólica Brasileña con el Padre Rogelio. Hemos estado ahí presentes. Sin embargo, la promoción que se ha hecho hacia afuera es que ya la Barrigol le resolvió. No es verdad. La Barrigol no le ha resuelto a las comunidades de Sánchez Ramírez y por tanto llamamos al pueblo a volver a apoyar a estos grupos que están hoy ahí sufriendo, padeciendo y muriendo muchos de ellos porque lo han engañado. Bueno, y fíjense, hay otro tema que preocupa mucho, que es lo que significa estudiar medicina en nuestro país. Yo quiero empezar primero con la voz del decano, Mario Salvador Ufré, quien a través de los demócratas, de un video que gentilmente nos cedieron, vamos a ver qué dijo él para luego entrar en detalles sobre el comentario de esta situación en nuestro país. Cuando usted quiera, señor director. Ahí tenemos el video donde habla el decano de cuántas personas, cuántas mujeres, cuántos hombres están tratando de presentar la prueba, van a presentar la prueba para lograr una residencia para posteriormente ejercer alguna especialidad. Adelante, señor director. Hay una inscripción de participantes de 6.526, de los cuales 6.450 son médicos generales y 76 son médicos odontólogos. Puedo decirte que de esos 6.526 hay 4.735 participantes del sexo femenino, que equivale al 72.50%. Significa que las mujeres están como acaparando todo lo que ya se llama salud y en otras dependencias, que eso lo veo importantísimo. Y hay aproximadamente 1.791 masculinos para un 27.50%. Todas las universidades de nuestro país están participando, que son aproximadamente... La cuestión es la siguiente, el planteamiento, grandes expertos en el mundo han indicado que las carreras del futuro son las carreras tecnológicas. No es que no se estudie medicina, porque evidentemente se van a necesitar médicos, arquitectos, ingenieros permanentemente, pero vean lo que está pasando.
6.526 estudiantes van a presentar esta prueba para intentar ingresar a una especialidad o a una residencia en cualquier hospital de los que hay en el país. Hay 4.735 mujeres, 72.5% son damas, lo que nos enseña que está evolucionando la medicina a nivel femenino, están posicionándose, y 1.791 hombres que representan el 27.5%. Pero ¿qué es lo grave de esta situación, señores? Que solo 1.400, a lo sumo 1.500 de esos 6.526 estudiantes van a tener la oportunidad de ser admitidos para una especialidad o una residencia dentro del sistema de salud de República Dominicana. Esto quiere decir que 5.026 de estos aspirantes tendrán que pasar un año más a la espera, sin contar los que vienen graduándose cada año, que se hace una cadena multiplicadora de personas que necesitan, que requieren, luego de una experiencia muchas veces traumática en las universidades, porque la carrera de medicina, odontología, son altamente costosas, aún estudiando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por múltiples razones, llegar al momento en el cual tengan que esperar desesperadamente poder accesar a una de esas especialidades y optar por una residencia en el sistema de salud dominicano. ¿Cómo terminan la mayoría de estas personas? Desesperadas, como taxistas algunos, porque nos ha tocado montarnos en taxis. Yo soy médico. Muchas personas que han terminado también porque se gradúan de médicos generales. Al no conseguir una plaza de trabajo, que por cierto se la pagan pésimamente en el país, muchas damas también terminan trabajando en empresas particulares y lamentablemente se va perdiendo el interés debido a que el país no tiene la capacidad de albergar en su seno, en cuanto a la salud se refiere, a tantos estudiantes, bien sean damas o caballeros, que aspiran de alguna manera poder tener la oportunidad, porque no todos pueden tener el espacio de pagar en otros países la especialización como el que tiene su dinero, que va y manda a sus hijos a Francia, España, Alemania, donde le venga en gana para que se preparen mejor y obtengan una especialización. Esto, señores, en el país debe tomarse en cuenta porque definitivamente debemos impulsar el estudio hacia carreras técnicas específicas para poder desarrollar mejor a nuestra nación. En ese caso, me toca mucho tu comentario, Humberto, porque mi hijo estudia medicina. Incluso en la foto que presentaron ahí, está mi hijo en esa foto. Y yo soy una de las personas que anteriormente tenía una posición distinta a los médicos cuando veía al presidente del colegio médico. ¿Quién de ellos? El que está allá atrás, al lado de las dos chicas. Ok. Sí, ahí. En el centro. Albert. Entonces, eso me ha tocado mucho y tenía una posición distinta, pero el ver cómo estos jóvenes pasan todo ese trabajo para poder graduarse y luego que se gradúan, entonces toda esta peripecia que tienen que luchar, no es fácil. Es un trabajo muy arduo y de verdad tiene que resolverse en el país. Padre, le voy a decir algo que quizá usted no sabía de la Barrigol, y es que la presidenta de la Barrigol es cuñada del ministro de Energía y Minas. Claro que sí. Una coincidencia muy interesante, pero ella renunció sí. diferido. Sí, diferido. Renunció diferido, claro, pero ya había ejercido su cargo durante mucho tiempo. Claro. Esto no quiere decir nada malo, pero es un dato porque No, pero tampoco bueno. Eso implica un conflicto de intereses, tanto para el funcionario y quizá para ella como ejecutiva. Y hoy yo voy a hablar, Wilson, de la mala educación, ya que hablaste de la educación, pero en mi caso voy a hablar de los archivos de Jeffrey Epstein. Todos lo conocemos. Yo me voy. Amasilla. La revelación de estos archivos, muchos dicen que se debe al Papa Francisco,
quien organizó una serie de hackeos para poder obtener este tipo de información. Y realmente su revelación por el Departamento de Estado no fue de oficio y no fue voluntaria. Requirió una ley del Congreso de Estados Unidos, la ley de transparencia del caso Jeffrey Epstein. Y no solo eso, sino que reveló lo que quiso revelar y fue anulando muchas de las partes, alegando de que se ponía en juego la seguridad de menores de edad, la identificación de menores de edad, y respetando también la privacidad de ellas. Y es oportuno decir que dentro de todo esto, que son aproximadamente 4.500.000 documentos, es algo para mí una locura, extraordinario. Yo nunca había escuchado que un caso pudiera contener esa cantidad de documentos, salvo los casos acá de corrupción, ¿verdad? Pero en el caso de Jeffrey Epstein, una cantidad exorbitante de documentos, y eso ha afectado incluso a la forma en que nosotros nos podemos informar, porque eso ha provocado un exceso o una infoxicación. Claro, no incluso todos pueden tener la oportunidad de revisar 2 millones de documentos, o 3 millones de documentos que fueron los revelados ahora. Y esto impide mucho conocer a quienes están involucrados. Pero lo que sí es cierto es que dentro de sus miles y miles de correos electrónicos hay intercambios de Jeffrey Epstein con políticos. Por ejemplo, Steve Bannon, que fue el arquitecto ideológico y el estratega político del triunfo de Donald Trump en su primer periodo presidencial. Incluso está también Ehud Barak, que fue presidente de Israel. También científicos, un premio Nobel de medicina que tenía un cargo en Harvard y tuvo que renunciar. Y también los multimillonarios. Elon Musk, Peter Thiel. Peter Thiel es uno de los intelectuales de ese grupo de multimillonarios que ha fundado esta nueva ideología de que Milei, ¿verdad?, promueve y propaga. Y es un individuo con una gran capacidad, porque ese hombre fue de los que realizó las primeras inversiones en Facebook, y también acompañó a Elon Musk, que también está en los correos electrónicos, también acompañó a Elon Musk en su primera aventura de negocios, que fue PayPal. Y así es. Podemos decir que Peter Thiel es un líder, pero también está involucrado en todo esto. Y no solamente Peter Thiel, también nuestro amigo Bill Gates, que tiene una cara de yo no fui, y que esto provocó el divorcio de Bill Gates y su esposa, y la división de toda su fortuna. Debemos decir que entre todo esto, lo que Jeffrey Epstein buscaba en muchos casos era extorsionar a políticos, era extorsionar a estos multimillonarios, y a él se le atribuye también su membresía del órgano de inteligencia, quizá uno de los más poderosos del mundo, de Israel. Él se le atribuye ser parte del cuerpo de inteligencia del Mossad, que es uno de los grupos de inteligencia más importantes del mundo, que ha hecho cosas muchas veces dignas de película. Y esto es muy serio. La gente no ha entendido esto. O sea, miles y miles de niñas, o sea, menores de edad y adolescentes y jóvenes también, muy jóvenes, fueron prostituidas o agredidas sexualmente, como es el caso de un chofer de limusina que escuchó a un político poderoso, político que hoy consideraríamos el más poderoso del mundo, y él mismo lo dice, hablar con Jeffrey Epstein y comentarle sobre la violación sexual que él había cometido a una niña, a una menor de edad, y esa niña se la había facilitado Jeffrey Epstein. Este individuo fue al FBI, hizo la denuncia, hizo una declaración en varias ocasiones, y ¿qué sucedió? Esa niña apareció días después muerta. Desvivida. Muerta, y se declaró la muerte como suicidio. Entonces todo esto nosotros debemos de verlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de qué manera las personas poderosas, los multimillonarios, acumulan tanto poder
que pueden lograr una impunidad para nosotros, los simples mortales, imposible. Y esa gente no puede ser judicializada con el sistema norteamericano bueno, de justicia. hemos empezado, Bien, se empezó con el ex príncipe Andrés de Inglaterra, pero no fue por ese caso. Al príncipe Andrés se le sometió por revelar secretos comerciales, pero en su relación con Jeffrey Epstein. Que es su mucho más relación grave con de Jeffrey espionaje. Epstein. Ese secreto comercial va a ser mucho más fuerte todavía. Y la pena es muy, muy serio. La acusación que pesa sobre este príncipe. No, y él se le atribuye también relaciones con menores de edad. Hay imágenes suyas que ruedan por las redes sociales. Bueno, dentro de todo esto también hay mucha información falsa y mucha manipulación incluso para poder confundir de la información real, ¿verdad? De la información real. Y hay un político, ese mismo político del que le comentaba, es la persona que más se menciona en esos documentos. Así es. Más de 58,000 ocasiones se le menciona a esa persona, porque él sostuvo una amistad sostenida durante más de 10 años con Jeffrey Epstein. Y también, de alguna manera, realizó transacciones que han sido también certificadas por los medios de investigación, por el FBI y otros lugares. Entonces, ¿qué esto nos enseña? Bueno, que realmente todo lo que usted hace se sabe. Así es. No importa cuándo, no importa los recursos que usted tenga, no importa, en algún momento eso va a salir. Señores, muy agradecido de la sintonía que han tenido con nosotros aquí en Su Mundo TV. En contexto. Llegamos al final del programa. Así que nos estamos estrenando en el día de hoy con 2 horas. Duraron poco las 2 horas. Sí, pero no estoy contento con William. ¿Por qué? ¿Qué pasó? William, no debió permitir que el doctor Ismael Reyes se montara en ese mamotreco de tren. Bueno, porque usted puso en peligro la vida de un hombre de la trascendencia del doctor Ismael Reyes. Oye, yo ando ahí y por encima de mi cadáver. No permito que monten a Ismael Una Reyes cosa ahí. es lo que te digan y otra cosa es lo que tú puedes palpar, lo que tú puedes ver. Y por eso, para que no nos cuenten, con hoyos nosotros fuimos personalmente a constatar y es una gran obra. Yo nunca había visto una columna del metro orinándose. Señores, gracias por la sintonía, cuídense mucho, pórtense bien y en breve viene el noticiario con más informaciones. Dios bendiga al pueblo dominicano. Amén. Dios bendiga a República Dominicana. Su Mundo TV.